Saludos, estudiantes del curso Sistemas Operativos. Les habla su profesor Gilbert Chávez. Es un placer para mí estar con ustedes en esta clase sincrónica del día de hoy correspondiente a la semana 3. Y hoy vamos a empezar con un tema nuevo que tiene que ver con la administración de CPU y procesos. Estos son uno de los temas principales del curso. De hecho, nos va a llevar 3 semanas, creo. Este tema está planificado en el cronograma para desarrollarse en las 3 semanas siguientes y pues espero que sea de máximo provecho. Es un tema, repito, central en un curso como sistemas operativos y pues entonces tenemos que tratar de sacarle todo el máximo provecho posible. De igual forma, también es de mi interés insistirles en que antes de llegar a estas clases, pues deben de estar al día con las lecturas de la temática correspondiente, ustedes tienen toda la bibliografía, y pues si tienen alguna consulta, igual estar al día en temas de consultas, para que llegado el momento de los laboratorios, donde ponemos en práctica prácticamente todo lo que vemos en la teoría, pues no se nos dificulte y más bien sea de máximo provecho para todas, para todos. ¿Ok? Bien, vamos a empezar entonces con el tema 2, que tiene que ver con la administración de CPU y procesos. Igual ahí está mi información por si requieren comunicarse por todos los medios posibles. La temática que vamos a ver en este tema tiene que ver con procesos, hilos, en procesos, introducción y caracterización, estados de los procesos, muy importante, cómo se implementan. Los hilos, que son procesos ligeros, qué características tienen, qué estados presentan y pues cómo conviven en el ecosistema de los procesos o forman parte de. Luego la comunicación entre procesos, regiones críticas, problemas clásicos de comunicación entre procesos y algoritmos de planificación de procesos. Este es el tema 2, que también lo encuentran en las bibliografías obligatorias del curso. Acá en Tannenbaum, por ejemplo, sistemas operativos modernos, de la tercera edición de Tannenbaum, acá hay una temática de procesos y está en español también, por ahí pues, para que si no han hecho la lectura, que yo esperaría que sí, la puedan hacer y cualquier duda adicional me puedan indicar. Bien. Vamos a arrancar siempre, es importante con la definición de procesos. ¿Qué es un proceso? Entonces uno podría tener varios puntos de vista sobre qué es un proceso. Un proceso, pues podríamos decir, es un concepto que se maneja por el sistema operativo, un concepto manejado por el sistema operativo y que puede estar formado por las instrucciones de un programa destinado a ser ejecutados por el procesador. Prácticamente un proceso es un programa en ejecución, eso es un proceso. O sea, lo que nosotros hacíamos en los cursos previos de programación o en algoritmos, que creábamos nuestros programas, hacíamos un proyecto en Java y después lo ejecutábamos. Al momento de ejecutar ese programa, entonces lo que dábamos paso era, o es, al momento de ejecutar un programa, lo que damos paso es a que se inicie un nuevo proceso. En este caso sería un proceso iniciado por el usuario. Así hay procesos también iniciados por el sistema operativo. Cada sistema operativo desde que inicia, pues arranca una serie de procesos. Cuando yo abrí el Zoom para esta clase acá, inicié un nuevo proceso o probablemente un gran proceso con un montón de subprocesos o procesos ligeros, o sea, hilos asociados a él y que están ahí ejecutándose. ¿Cómo nos damos cuenta de los procesos que se están ejecutando en el sistema? En el caso de Windows, tiene un administrador de procesos ahí con el control al suprimir, uno llega ahí al administrador de procesos, al administrador de tareas, y ahí nos vamos a dar cuenta de todo lo que se está ejecutando. Es increíble, a veces cuando el sistema está saturado, y muchos y muchos aprendimos a hacerlo sin saber que lo que estábamos haciendo ahí era destruyendo procesos en forma abrupta. Entonces tal vez procesos que están consumiendo muchos recursos.
Ustedes lo han vivido con las máquinas virtuales. Cada vez que usted levantaron el VirtualBox, ahí están iniciando un gran proceso y con cada maquinita virtual que creaban ahí, también estaban iniciando sus procesos y esos procesos estaban consumiendo recursos de su sistema central y pues estaban colapsando. Pasaron ahí por el tema del colapso también del host, el anfitrión, y pues aquí nos damos cuenta cómo convive todo todo este ecosistema. Entonces eso es un proceso, es un programa en ejecución, una unidad de actividad que se caracteriza por la ejecución de una secuencia de instrucciones, un estado actual, un conjunto de recursos del sistema. Tannenbaum, para poder entender todo el funcionamiento de procesos, propone una analogía. Tannenbaum dice que nos habla así: un científico computacional con mente culinaria hornea un pastel de cumpleaños para su hija. Tiene la receta para el pastel de cumpleaños, tiene la cocina, una cocina bien equipada con todos los ingredientes que requiere: harina, huevos, azúcar, leche. Entonces, ¿qué es el proceso? El proceso es esa actividad que consiste en que el científico computacional, en este caso, vaya leyendo la receta, vaya obteniendo los ingredientes y vaya ordenando, horneando, perdón, en este caso, el pastel. ¿Ok? Entonces es interesante, es una forma de entender en general qué es un proceso, que es esa actividad. ¿Qué características tiene un proceso? ¿Qué característica importante? Un proceso, pues, es en esencia, como dijimos antes, un programa en ejecución. Cada proceso tiene asociado un espacio de direcciones, una lista de ubicaciones de memoria que van desde algún mínimo, qué sé yo, generalmente puede ser un requerimiento mínimo de memoria cero hasta cierto valor máximo, donde pues el proceso va a poder leer y va a poder escribir datos, información. El espacio de direcciones contiene el programa ejecutable, los datos del programa y una pila. También pues hay asociado a cada proceso un conjunto de recursos que normalmente puede incluir registros, el contador del programa, un apuntador de pila, entre otros. ¿Ok? Un proceso o una lista de archivos abiertos también podría estar ahí incluido, alarmas, pendientes, listas de procesos relacionados, porque un proceso puede relacionarse con otros. Y qué sé yo, el resto de información necesaria para ejecutar el programa. En esencia, podríamos decir eso, que el proceso es un recipiente, podríamos hacer esa analogía, que el proceso es un recipiente que guarda toda la información necesaria para ejecutar un programa. Qué sé yo, la manera más fácil en que uno como lector pues se dé una buena idea de lo que es un proceso es pensar en un sistema de multiprogramación. Entonces el usuario, qué sé yo, puede haber iniciado un programa de edición de video, algo muy común que podríamos nosotros, inclusive ustedes lo han estado haciendo. Mucha gente ha utilizado o ha hecho válida las facilidades que nos da Zoom para poder grabar videos y él nos hace la conversión y todo. Otras personas pues utilizan otros recursos, tal vez tienen ahí un programa de edición de video más avanzado y lo hacen de esa forma. Entonces, piensen ustedes cuando inician algún programa de edición de video para convertir un video, qué sé yo, a un formato específico. Eso puede tardar mucho o poco tiempo. Y qué sé yo, entonces, mientras está en ese proceso de conversión del video, decidió que va a ir a consultar sus redes sociales. Entonces abrió un browser. Y entre tanto, entonces va a tener ahí ya un proceso en segundo plano, que es el que está haciendo la conversión del video. Ese va a ser un proceso que se va a estar ejecutando en segundo plano, porque en primer plano tiene el browser abierto, ¿ven? Entonces, ¿cómo se va entendiendo esto? ¿Sí? Y, y ese proceso que está ahí en segundo plano, él se va a ir despertando ahí. Puede ser que en algún momento el proceso se vaya a dormir, depende de lo que esté haciendo. O puede ser que ya en cierto momento se vuelve a despertar en forma periódica para pues comprobar el trabajo que está haciendo o que empezó, que inició cuando comenzó a ejecutarse. Y entonces ahí podríamos tener también otros procesos activos, podríamos tener, bueno, en este ejemplo que les estoy diciendo, el editor de video, el navegador web,
y de pronto también puede servir a checar mi correo electrónico. Entonces abre un cliente de correo electrónico. Cada cierto tiempo el sistema operativo transparente a nosotros como usuario, es el que va a decidir o si detiene la ejecución de un proceso y empieza a ejecutar otro. Entonces el sistema operativo es el que tiene que hacer todo ese trabajo ahí en forma interna, tiene que estar capacitado para decidir a cuál proceso le pone más atención. Ahí viene también como prioridades de los procesos, o el proceso que está en primer plano debería tener toda la atención, pero los que se están ejecutando ahí en segundo plano también deberían tener la atención del sistema operativo. Y entonces, qué sé yo, puede ser que ahí el sistema operativo tiene que distribuir el uso del procesador, lo que conocemos como la CPU, que es la unidad central de procesamiento. Entonces, qué sé yo, puede ser que algún proceso o el sistema operativo decide suspenderlo en forma temporal, o puede ser que ese proceso quiera colapsar el sistema. Entonces hay sistemas operativos que se recuperan a fallos, eso lo vamos a ir viendo, pero hay otros que no. Entonces así es como juega, así es como funciona y así es como juega esto. A su vez, qué sé yo, un proceso puede requerir que se tenga varios archivos abiertos ahí, temporales, donde ocupa estarlos leyendo, ¿sí? A cada uno de esos archivos temporales de los procesos puede ser que tenga un apuntador asociado que proporcione, qué sé yo, la posición actual o el número de bytes o registro que va a estar leyendo. Cuando el proceso se suspende en forma temporal, todos esos apuntadores deben de guardarse en algún lado, debe quedarse un estado, ¿sí? De manera que luego de que se reinicie el proceso, pues tenga acceso a esos datos. En muchos sistemas operativos, toda la información acerca de un proceso, además del contenido propio ya del espacio de direcciones, se almacena en lo que se llama una tabla del sistema operativo, que se conoce como la tabla de procesos, que lo vamos a ir viendo aquí más adelante. Bien. Y acá se los menciono, ¿verdad? Esa tabla de procesos que normalmente es un arreglo o una lista enlazada. Entonces, a ver, puede ser que en forma gráfica, cuando nosotros como usuario abrimos un aplicativo, abrimos ahí el reader del Adobe para leer un PDF, abrimos el Word para pues, editar ahí o escribir un documento, estamos iniciando procesos. Ahí estamos nosotros en esa labor de iniciar procesos. Sin embargo, puede ser de que también el sistema operativo ocupe internamente iniciar procesos, o puede ser de que yo como usuario experto, ya no usuario que lo hago en forma gráfica, sino usuario experto, a través del intérprete de comandos o a través ahí del shell, quiere iniciar un nuevo proceso. Y entonces me voy y digo, bueno, voy a lanzar un proceso a través del shell o a través del command prompt en el caso de Windows, o a través de la ventana terminal, o el shell en el caso de Unix, de Linux con Ubuntu. ¿Okay? Entonces también iniciamos nuevos procesos. Qué sé yo, puede ser que también se inicien procesos al hacer llamadas al sistema para solicitar o liberar memoria, esperar a que un proceso viejo termine, o puede ser que el sistema ocupe lanzar una señal también al usuario, o lanza una señal de alarma a ciertos procesos que se están ejecutando. La señal también puede provocar que el proceso se suspenda en forma temporal, igual que después se reinicie. Y pues así son las diferentes formas en que se pueden crear procesos, y pues forma parte de las características que tienen los procesos. Bien, vamos a ver acá entonces, siguiendo con esta introducción y caracterización, el modelo del proceso. Vamos a ver aquí un modelo de proceso. ¿Okay? En este caso, pues, o en este modelo que estamos viendo acá, todo el software ejecutable en la computadora se organiza en varios procesos secuenciales. Entonces vean, aquí en A es multiprogramación de 4 programas. Vamos a ir analizando cada uno de esto que está acá.
cada uno A, B, C, D, aquí en A, estamos analizando este de acá, donde tenemos dice que tenemos una programación, una multiprogramación de 4 programas, y bueno, aquí está el programa A, el programa B. Entonces la CPU tiene que darle espacio a cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver, ahí también estamos viendo ese concepto de un equipo, una computadora que puede estar multiprogramando esos 4 programas en memoria. En B tenemos una lista, y acá en B vamos a tener una lista se ve diferente acá, una lista de 4 procesos, cada uno va a tener su propio flujo de control, que llama, ¿ok? Es decir, su propio contador de programa lógico. Cada uno de ellos, vean que acá en el primero, el flujo, el contador de programa era el mismo, iba intercambiando ahí entre cada uno de los procesos. Acá, cada uno va a tener su propio espacio, su propio contador de programa en B. Vamos a ir viendo un poco esto. Y cada uno entonces se va a ejecutar en forma independiente. Acá en B, vean que cada quien tiene su espacio. En cambio, acá en A se ejecutaban todos los procesos o los programas se ejecutaban en un solo espacio. Entonces son como las diferencias que vamos viendo acá. ¿Okay? En C, vamos a limpiar un poquito esto acá y vamos a ver C. En C, lo que estamos viendo acá es que durante un intervalo de tiempo suficientemente largo, todos los procesos han progresado. Es como en la línea de tiempo, cómo va progresando cada uno de esos procesos, pero en cualquier momento solamente va a haber un proceso en ejecución. Y eso es lo que se quiere ver en B. En C, ahí es el procesador el que tiene que hacer la magia para pues, poder abastecer a todos los procesos provocados por programas, o más bien que fueron creados por programas al tratar de ejecutarse. Bien. Siempre acá en la parte de el modelo de proceso, pues podemos ver la diferencia entre un proceso y un programa. Y ahí me traigo esa referencia que hacía Tannenbuch, donde explicaba para entender la definición de un proceso. Vean, lo que ya les había dicho, el científico con la mente culinaria que va pues a hornear un pastel para su hija que va a cumplir años. Y tiene todo, tiene la receta, tiene la cocina con todo lo que ocupa, tiene los ingredientes, la cocina pues con todos los utensilios para poder hornear el pastel. Y, y tiene los ingredientes. Y entonces acá se plantean varias preguntas para poder entender, en este modelo de procesos, poder entender cada uno de los actores. Acá se pregunta, ¿quién es el programa? ¿Quién es el procesador o la CPU, la unidad central de procesamiento? ¿Quiénes son los datos de entrada y quién es el proceso? ¿Okay? Ahí en el chat me pueden contestar estas preguntas que se están planteando acá. Vean, ¿quién es el programa? Considerando el científico de la computación con mente culinaria que está, o va a cocinar un pastel para su hija. Entonces, ¿quién es el programa? ¿Quién es el procesador? ¿Y quiénes son los datos de entrada? ¿Y quién es el proceso? ¿Okay? Vamos a darle chance para que ustedes puedan enviar sus respuestas. Bien, vea, dice, vamos a leer todo lo que pusieron acá, los datos, los ingredientes, el proceso de la ejecución de la receta, pusieron por acá. El programa, el científico, procesador, la cocina, datos de entrada, los ingredientes, proceso de la receta, o sea, el algoritmo. La receta pusieron que el programa es la receta, que el procesador es el cocinero, que los ingredientes son los datos y que el proceso es la acción del cocinero. Okay, el proceso de elaborar la receta, otros pusieron
Igual programa cocinar el pastel, el CPU, el científico, los datos, los ingredientes y el proceso, la receta. Voy a leer otro programa, el científico, puso alguien acá. CPU, la mente, datos de entrada, los ingredientes, proceso de la construcción del pastel. Vamos a ver qué más pusieron por acá. El proceso consiste en que el científico lea la receta, obtenga los ingredientes y hornea el pastel. Programa el científico, datos de entrada, los ingredientes. También pusieron acá que el programa, la receta, el procesador del científico, los ingredientes y la ejecución del proceso. Bien. Ahora entonces, así las cosas, solo leí algunos, ¿verdad? Entonces tenemos que, bueno, sí, no lo tengo acá, pero se los voy a decir. Igual, ¿quién es el programa? Bueno, el programa es la receta, correcto. Quienes pusieron que es la receta, ese es el programa. La receta es el programa, o sea, ¿qué quiere decir? Es un algoritmo expresado en cierta notación adecuada a la gente que ya llevó el curso, o los cursos previos, el curso de algoritmos. Ese es el programa. ¿Quién es el procesador? La unidad central de procesamiento es el científico. El científico es el procesador, es la mente ahí, brillante. ¿Quiénes son los datos de entrada? Son los ingredientes, obviamente. Los datos de entrada son los ingredientes. Y el proceso es esa actividad, ese es el proceso, es la actividad en la que el cocinero lee la receta, busca los ingredientes y cocina el pastel. Entonces el proceso es la actividad. Mucha gente pues contestó bien, pero también leí algunas respuestas ahí erróneas, pero es parte del ejercicio muy válido para poder entender bien esto. Ya nos queda como más claro que el científico es el procesador, es la mente que ejecuta todo, que el programa es la receta, que tiene que estar pues escrita ahí en cierta notación, como un algoritmo, expresado con cierta notación, que los ingredientes son los datos de entrada y que el proceso es la actividad. Bien, entonces ya ahora sí podemos comprender en que la diferencia, o entender un poquito más la diferencia entre un proceso y un programa. ¿Ok? Ahora se nos plantea también esta variante. Imaginemos ahora que el hijo del científico entra corriendo, llorando y diciendo que lo ha picado una abeja, como para entender variantes que puedan existir. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa ahí en ese momento? Es un proceso, es la actividad o es una actividad de cierto tipo. Tiene un programa, una entrada, una salida y un estado. Eso es un proceso. ¿Okay? Varios procesos pueden compartir un solo procesador. De hecho, sí funciona mediante el uso de algún algoritmo de planificación. Entonces, ¿qué sucede aquí cuando hay una variante? O sea, a ver, teníamos todo resuelto, teníamos ahí, ya definimos quién era el programa, el procesador, los datos, y el científico estaba en esa actividad culinaria horneando el pastel para su hija que cumplía años. Sin embargo, ocurrió un evento donde su otro hijo entró llorando, corriendo y pues diciendo que lo había picado una abeja. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? En ese momento lo que tiene que pasar es que el científico tiene que registrar el punto donde quedó con la receta. Ahí lo que pasa es que se guarda el estado del proceso activo, que es ese que se estaba ejecutando. Tiene que buscar algún libro o de alguna forma pues brindarle auxilio a su hijo, por medio de un libro de primeros auxilios o lo que corresponda, o sus conocimientos previamente adquiridos o su sentido común, que funciona así en la realidad. ¿Qué observamos aquí en este evento? Cuando ya él suspendió ahí el proceso principal, registró obviamente el punto en el que había quedado, se guardó el estado del proceso que estaba activo y pasó a la siguiente actividad por medio de algún libro de primeros auxilios, por medio de conocimientos previos. Entonces aquí lo que vemos es que el procesador alterna entre un proceso, que es el que estaba realizando, que es cocinar, y otro proceso que ahora entró con una prioridad mayor, que es el de cuidado médico. Eso es lo interesante. Entró, de momento suspendió el proceso que estaba ejecutando y pasó a ejecutar un proceso con una actividad, con una prioridad mayor. Entonces, después de ya atender a su hijo, la picadura y todo el asunto, el CPU, o sea, el científico, tiene que regresar al punto donde se encontraba con el proceso anterior y continuar.
Entonces, ¿qué vemos acá? Aquí la idea clave es que un proceso es cualquier actividad de cierto tipo, ¿sí? Tiene un programa, tiene una entrada, tiene una salida, tiene un estado. Los varios procesos pueden compartir, si fuera el caso, un solo procesador. Hoy en día, antes se tenía esa limitante, entonces el procesador tenía que aparentar que funcionaba como un procesador de multicore, de varios núcleos. Ahora ya no se tiene ese problema porque ya los procesadores ahora son multicore. Ya vienen así, vienen pensados para el multiprocesamiento y ya no se tiene esa problemática y entonces el procesador puede atender millones de procesos en forma simultánea. Entonces, varios procesos pueden compartir, si es del caso, un solo procesador mediante el uso de algún algoritmo de planificación, que lo vamos a ver más adelante, para determinar cuándo se debe tener un trabajo en un proceso para pues, dar servicio a otro. ¿Sí? Bueno, muy bien. También podríamos decir que hay procesos que se ejecutan que a su vez tienen o funcionan con otros procesos ligeros que se llaman hilos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Una interrupción es un proceso, claro, ahí pues lo que pasó, que alguien anotó que una interrupción, claro. Los procesos se pueden crear por interrupciones del sistema también, del sistema operativo. Bien, ¿qué implica la creación qué implica la creación de un proceso? Igual, vean, por una moción de orden, si tienen alguna duda, pues levantan ahí la mano y yo les doy pase a, si quieren comentar algo, quieren hacer alguna aclaración o algún comentario adicional, que también es completamente válido. A ver, la creación de un proceso. Existen 4 eventos principales que provocan la creación de un proceso, el arranque del sistema. Ese es el primero. Más a procesos en primer plano que interactúan ahí cuando vemos todo ese proceso de arranque del sistema. En Unix o en Linux se llaman demonios a esos procesos. Son procesos en segundo plano para manejar ciertas, o más bien, perdón, a los procesos en Unix se les llaman demonios a los procesos. ¿Sí? Daemons, se les llaman demonios. Son procesos ahí que se ejecutan en segundo plano para manejar ciertas actividades como correos, páginas web, noticias, todo. ¿Okay? Los procesos pueden estar en primer plano, que es cuando interactúan con los humanos. En el caso del arranque del sistema, cuando nos muestra en forma gráfica la ventana de inicio de sesión. Entonces hay una interacción. La creación de procesos puede ser también por medio de llamadas al sistema. Entonces, llamadas al sistema, qué sé yo, el sistema lanza interrupciones. Ahí, esos son procesos que el sistema está lanzando. Puede ser que alguna interrupción provoque un fallo a nivel de la capa del usuario, la capa final, la capa gráfica donde interactúa el usuario. O puede ser que no. Para crear uno o más procesos nuevos, el sistema puede lanzar ahí llamadas y crear procesos nuevos que ayuden a realizar algún trabajo. En Unix hay un comando que se llama fork, que lo que permite es crear un clon exacto de un proceso. De hecho, en uno de los laboratorios creamos procesos con fork y ustedes les voy a explicar bien cómo funciona, bien interesante. En Windows, el comando que nos sirve para crear procesos se llama create process. Es una función de Windows, Windows de 32, de Win 32. ¿Sí? También se pueden crear ahí procesos. Puede ser que se ocupe crear un proceso por alguna petición de usuario. Entonces, la petición de usuario normalmente puede ser a través de la consola, la ventanita negra en Windows, ¿sí? O la ventana shell de Ubuntu. Entonces puede ser que si yo llamo aquí al CME, que es este símbolo del sistema, y entonces yo aquí quiero lanzar un proceso. Entonces, qué sé yo, va a lanzar un proceso, Notepad. Entonces, y ahí inicio, desde ahí la aplicación del bloc de notas. Voy a lanzar un proceso, date. Entonces metí ahí la fecha y me pide si quiero cambiarla. Voy a lanzar un nuevo proceso, Explorer, desde acá, pero eso lo estoy haciendo yo y me abre el explorador de Windows. ¿Okay? Igual la consola, la ventana terminal o la shell de Ubuntu Desktop o en el server, que ni siquiera tiene parte gráfica, ya metida la consola.
Ahí estábamos cuando provocamos instalaciones o hacíamos configuraciones, estábamos lanzando procesos. Decisión de usuario. Inicio de un trabajo batch por lotes. Esto viene heredado sobre todo de los equipos grandes, de los mainframe, que les expliqué en el tema 1. Trabajo de procesamiento por lotes, el sistema normalmente son scripts, son una serie ahí de comandos o que se crean para que se lancen en forma automática. Y en esos equipos mainframe que les explicaba yo la temática 1, era muy común, o inclusive todavía existen a nivel de grandes compañías, los mainframe, es muy común tener ahí archivos batch, scripts, lo llaman ahora. De hecho, más adelante, cuando nosotros veamos bash scripting, vamos a escribir códigos también de tipo scripts, pero para Ubuntu, en este caso para Linux. ¿Okay? En esa misma línea del ejemplo de los archivos batch o los trabajos por lotes, les voy a contar que el inicio del trabajo en batch, un archivo de texto, es un archivo, los batch son archivos de texto sin formato. Normalmente se guardan con esa extensión .bat, ¿sí? Para que el sistema operativo entienda que es un archivo por lotes y que cuando yo le doy doble clic, lo que quiero es ejecutarlo. Normalmente se utilizan los mainframe, aunque en Windows viene heredado de cuando estaba el Microsoft System Operating System, el DOS. Entonces podemos, de hecho, ya en forma seguida vamos a crear un ejemplito de un archivo batch, .bat, para que se vean cómo funciona. Cuando el sistema operativo detecta que dispone de todos los recursos necesarios para poder ejecutar otro trabajo, crea un nuevo proceso y ejecuta sobre él el siguiente trabajo que haya en la cola de entrada. El bash va ejecutando ahí instrucciones y el sistema operativo los ejecuta como pueda. Veamos un ejemplo práctico de creación de un archivo batch. También, obviamente, esos archivos se pueden calendarizar para que la ejecución se haga en forma automática. Vamos a dar un pequeño ejemplo de eso. Y ustedes lo pueden también hacer conmigo, sin ningún problema, no tengo que hacerlo yo solo. La idea es que puedan abrir un editor de texto, acá cualquiera, un blog de notas de este, ¿sí? Y, listo. Eso podríamos decir que lo queremos crear ahí en alguna carpeta ahí. Yo voy a hacer acá en D una carpetita que se llame patch para poderlo ejecutar desde ahí ahora. Ok. Y ahí lo voy a copiar. Pero antes, entonces, ustedes abran un editorcillo ahí de texto. Yo voy a abrirme uno que tengo por acá para que ustedes lo vean así un poquito más visual, algo más grande. Y vamos a hacer un ejemplito de un archivo batch. Un ejemplo. Normalmente, es que esta vez no los puse, pero en el servidor, cuando nosotros creábamos el usuario y le poníamos ahí que mapeara una carpeta y eso que ustedes ya lo vieron cómo se hacía. También uno podía agregarle un archivito batch que le lanzara ahí cierta información de bienvenida cuando se autenticaba en el sistema. Obviamente, ahora no es tan práctico porque nos muestra una ventana negra ahí fea al inicio, lo puede asustar a uno. A veces cuando aparecen esas ventanillas negras, uno dice, uy, se metió un virus o algo así, como que se asusta más bien. Entonces, hay que tener cuidado. Vamos a hacer un ejemplo acá. Todo esto que yo voy a escribir como un archivo batch tiene que funcionarme aquí en la consola. Entonces, por ejemplo, yo puedo meter en un batch esto, que me haga esto, que me tire la fecha, o puedo meterle aquí a nivel de batch, qué sé yo, algún comando que me tire, bueno, vea que WinBer es el comando. WinBer. Me tire la versión de Windows que tengo ahí del batch. O yo podría, por ejemplo, algo que vamos a hacer ahora muy bonito es jugar con los colores. Yo puedo ponerle aquí color y digo, voy a cambiar el color de la letra. Entonces le pongo algún color. Ahí, ven, ya me cambió el color. O digo, quiero cambiar el background. Entonces también ahí. Ven, pues son esos comandos que funcionan aquí en la consola. Yo los puedo programar en un archivito batch. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a meterle este comando que se llama echo-off, que lo que hace es que me apaga el cursorcillo ese que se ve ahí. Y voy a crear una etiqueta. Vea que yo estoy diciendo en prosa lo que estoy haciendo. A veces uno de momento no pone atención a eso y eso es importante. Eso es una etiqueta que creé ahí.
Vamos a darle un comando que es el para limpiar la pantalla, el clear screen. Con eco puedo mandar texto. Entonces, digamos que vamos a crear un menú principal, main menu. Y vamos a decirle que si escoge uno, va a ser algo así como background, background color, que es como el color en background. Vamos a meterle otro comandito acá que me diga que va a ser un foreground color. Vamos a meterle acá un tercer comando que sea exit. Y vea que esto es por consola, esto es muy arcaico, ¿no? No pretendan así que esto se vea muy, muy bonito, ¿verdad? Vamos ahora a configurar, poner un punto ahí y vamos a configurar acá. Vamos a configurar una variable o a setear una variable, le pone así set /p, eso quiere decir que voy a crear una variable, aquí en este caso le voy a poner OK y vamos a mandarle un mensajillo con esa variable. Vamos a decirle que seleccione la opción, select the option, and press enter. Ok. Y listo, una vez que hice eso, le voy a decir que depende de lo que el usuario ingrese, pues qué hacer con esa variable. Entonces vamos a, se pone así, $OP, que es el nombre de la variable que creé arriba y que la seteé. Le voy a preguntar cómo se comporta OP, si es igual a 1, vamos a hacer un go to, o sea, un salto a una etiqueta que se va a llamar menú 1 que todavía no existe. Ok, ver esto. Le voy a decir que si esto es 2, que haga un salto a una etiqueta que todavía no existe, que se llama menú 2. Y le voy a decir de que si esto es, vamos a meter una tercera opción acá para que combine, porque esto lo vamos a hacer por separado. Vamos a meter 3, una opción 3, que son los colores juntos. Y 4 sería exit acá. Entonces, así las cosas. Vamos a decirle que si va a 3, que se vaya a algo que se llama menú 3. Y vamos a decirle que si opción es 4, que se vaya a una etiqueta que se va a llamar exit. Aquí, listo. Y si no escogió nada, entonces que salte algo que se llama error 1. ¿Ok? Eh, bueno, menú 1 todavía no existe. Entonces vamos a... Ya que menú 1 va a ser los colores del background, el menú 2 va a ser los colores de las letras, que es foreground, y el 3 combinado, y 4 que salga. Entonces, bien, así las cosas, voy a copiar esto, de acá para no tener que volverlo, por lo menos hasta aquí. No tener que volverlo a escribir. Voy a crear una etiqueta que se llama menú 1. Y entonces ya no tengo que meter este main menu, esta etiqueta ya no vale, menú 1. Va a ser ahora, no va a ser el main menu, sino que va a ser el background menu. Y vamos a decirle que en ese background vamos a agregarle acá eco 0. Si escoge 0 va a ser el color negro. Hay más, yo solo voy a poner algunos. Después los voy a dejar que ustedes investiguen porque ya está 15. Es de 0 a 9 y después en hexadecimal A, B, C, D, E, F. Ustedes lo completan y los dejo para que investiguen. Voy a poner algunos. El 0 es el negro, el background. El 1 es blue. El 2 es green, o sea, verde. El 3 es aqua. El 4 es red. Y el 5 es purple. Y pongámosle que si quiere salir, que le dé una R, que significa return.
menos. Y así. Y igual definimos una opción que le ponemos igual, no hay ningún problema. Y acá le vamos a poner que si seleccionó 0, no salte ninguna etiqueta, sino que me haga color, como es el background, entonces lo vamos a poner 0F. Ese es el de background. ¿Okay? El negro. Si es 1, que es el azul, entonces 1F. Si es 2, es 2F. Si es 3, es 3F. Si es 4, es 4F. Y si es 5, 5F. Y nada, listo. Ustedes ahí investigan el resto. Después veo a ver que lo hayan hecho. Lo reviso. Y vamos a ponerle de que si opción es igual a R, entonces go to, que brinque a la etiqueta se llama main menu. Y también le vamos a decir que si opción es igual a R en mayúscula, que no es lo mismo, is case sensitive, entonces también que vaya al main menu. Y si no escogió nada, que vaya a algo que se llama de error 2. Tiene que regresar a este mismo menú. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hacer menú 2. Voy a copiar esto de acá. Paste, lo pego acá abajo. Y pues nada, aquí ya tengo, esto lo voy a cambiar a menú 2. Y el menú 2 no va a ser background, sino va a ser un foreground, el de las letras. También 0 hasta igual, lo mismo, solo que acá para el foreground o el cambio de la letra nada más, se deja nada más color 0, se le quita la F. Vamos a ver cómo funciona. Y que regrese ahí al menú. Y si no seleccionó nada, que vaya un error 3 o un error 3, que me regrese a este mismo menú de acá. Y creo que me falta uno, que es el combinado, que sería el menú 3. El menú 3, que es el Colors Together, los juntos. Vamos a dejarlo hasta 5 también. Pues lo que pasa es que acá vamos a combinar, ahí uno puede hacer las combinaciones, a veces pueden salir muy bien entre background y foreground, color de letra y de fondo. Vamos a hacer un negro verde, black green. Vamos a hacer un blue white. Vamos a hacer un green black, puede ser. Vamos a hacer un aqua red. Vamos a hacer un red purple. Vamos a hacer un purple yellow. Yellow submarine. Vamos a hacer un purple yellow. Vamos a hacer un return to main menu. Ese está ahí igual. Y listo. Si hacemos esa combinación, por ejemplo, en el caso del black green, black es 0 y green es 3. Entonces vamos a poner 0,3 acá. El segundo, green black, le ponemos 1,7. Luego 2,0. 3,4. 4,5. Y 5,6. Y ahí ustedes hacen, así se pone de esta forma, para que combine el fondo con el color de la letra. Lo que uno escoja. Y ese sería un go to, error 3, acá. Error 4, creo que es más bien, déjame ver. Sí, 4.
Me regresaría a este menú. Muy bien, muy bien. Vamos a crear una etiqueta acá que se llama exit. Y vamos a escoger otro comando también de batch de Windows. Los comandos batch de Windows son diferentes a los de Unix. En Unix se llama bash scripting y después lo vamos a ver también de este curso. Vamos a usar choice. Choice es para escoger. Se envía con este comando C y vamos a decirle que escoja yes or not. Se envía con este comando M y pues acá le preguntamos que si realmente quiere salir. Entonces pongámosle do you really want to go out? Okay, que si realmente quiere salir. Y acá vamos a usar un comando que se llama el error level. Error level. Ajá. Vamos a ponerle que si es igual a 2, seguramente escogió que no. Entonces tenemos que brincar. Si escogió que no, tenemos que brincar al menú principal. O sea, el main menu, que era donde estaba. Vamos a ver, buscarlo acá. Recuerden que el menú principal se llamaba main menu. Entonces, si escoge que no quiere salir, ya que estamos nos venimos a esta opción, go to exit. Entonces, si escoge que no quiere salir, entonces que se vaya a ese main menu. Para que se quede ahí. Ok. Si no, pues se sale y ya está. Y listo. Vamos a ver el error 1, la etiqueta del error 1. Lo que tiene que hacer es un go to al main menu, porque ese era el del menú principal. Si no escogió ninguna del menú principal, que lo deje ahí en el menú principal. Error 2, hace un go to a la etiqueta que se llama menú 1. Ok. La etiqueta que se llama error 3, hace un salto, un go to a menú 2. Y la etiqueta que se va a llamar error 4 va a ser un salto a menú 3. Y listo. Bueno, en buena teoría ya lo tenemos. Nuestro archivo batch. Yo no lo voy a grabar desde aquí porque si no Windows, si uso este software, Windows no me deja ejecutarlo. Solo si lo grabo ahí en el editor de... ¿Por qué? No sé, pregúntenselo a Windows. Me lo bloquea el Defender. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a copiar acá al Notepad o el bloc de notas. Que allá era para que se viera más visual, más bonito. Lo copio acá y vean interesante, le voy a dar un guardar como. Escojo dónde quiero guardarlo, lo voy a guardar aquí en esta carpeta que yo hice, se llama batch. Ven que acá abajo le pongo el nombre. Entonces le voy a poner el nombre, colors, como quieran. Y acá donde dice tipo, le tengo que poner todos los archivos, porque yo le voy a poner colors.bat, BAT, que es un archivo por lotes, para que Windows entienda que es un archivo ejecutable. Entonces lo voy a guardar. Le voy a guardar. Cuando ya lo voy a guardar, yo me voy acá a Colors. Vean que ya Windows no me lo puso como texto. Inclusive acá en el tipo, noten acá, en el tipo, Windows entiende que es un archivo por lotes. ¿Ven? Porque le puse color.bat. ¿Lo vieron ahí? Entonces, si yo lo dejé como texto, no ejecuta nada. Yo no puedo dejarlo como texto. Si yo vengo acá, desde acá lo ejecuto, vean lo que hace. Me abre una ventana, puedo hacerla grande. Es una ventana, vean que dice, vean qué interesante, con solo que yo le di clic, desde doble clic ahí el archivo, ya aquí arriba me lo abrió como un System32 CMD, o sea, una consola de Windows. Me pone el menú y me dice, seleccione la opción y presione Enter. Ya me tira toda esa información. Entonces, si yo estoy acá, selecciono la opción, le digo que es 1, entonces me trae este menú de background.
Dice seleccione la opción y presione Enter. Entonces yo digo, quiero poner, es el background, 0, 1, ve cómo cambia, 2, 3, 4, ven 5, purple. Si yo quiero regresar, puedo hacerlo con la R en minúscula o puedo hacerlo con la R en mayúscula, con cualquiera. Si lo hago con la R en minúscula, ahí me hizo algo que no tenía que hacer, que fue sacarme. No es eso lo que tenía que hacer, tenía que regresarme a... Vamos a ver qué fue lo que pasó, vamos a revisar. Porque él lo que tenía que hacer era, estamos aquí, estábamos en menú 1. Entonces cuando le damos el R, él tenía que irse al main menu. Ven, acá estaba, go to main menu. Él tenía que hacer ese salto. Déjame ver acá, aquí está menú, background. Ok. Cuando yo le daba R, tenía que regresarme a si la opción, o sea que puse mal, algo tú que has puesto mal. Si la opción es igual a R, go to main menu. Y si la opción también era R mayúscula, going to. Es que vean no, sí, go to, sí está bien. Main menu, sí está correcto. Y él tenía que haber regresado acá al menú principal. Ok, vamos a revisarlo, a ver qué fue lo que pasó. Y si no, se iba a ir al error 2. Ok, está bien, todo está bien. Sí, profe, yo lo tengo igual y a mí sí me funcionó. Sí me devolvió. Ok, vamos a revisarlo, a ver qué fue lo que pasó conmigo. ¿Por qué no me devolvió? Profe, esto no es como el nombre de la etiqueta que está incorrecto. Creo que usted lo tiene como main, pero no sé. Ok, puede ser eso. Muy bien, buena vista. Excelente. Déjame poder revisar ahí muy bien eso. Esos detalles yo no los veo a veces ya. Main menu y acá arriba, sí, qué bien, que no, qué carga. Increíble, te felicito. Sí, buenísimo, era eso, claro. Es main menu. Yo tenía main. Excelente, muchas gracias porque no lo hubiese encontrado. Muy complicado, pero que dicha que lo viste. Voy a corregirlo acá. Main menu. Voy a darle guardar. Y voy a volver acá. No, voy a volver acá, no. Voy a volver a la ejecución. 1, regresar, R. Sí, muy bien. Vamos con 2 ahora. Si yo pongo la R en mayúscula, ahora sí me regresa. Pongámosle 2 y el 2 es el foreground. Entonces igual, 0 es la letra que tiene. 1. Vean cómo cambió la letra. 2, 3, 4, 5. Y le doy R para regresar. Le doy 1. Entonces, que si yo puedo meterle un fondo ahí para que se pueda ver diferente. R. Y ahora la opción 3, que es juntos. Entonces, el negro verde. Entonces, ahí está, negro verde. Negro el fondo, verde la letra. Azul, blanco. Entonces, azul el fondo, blanca la letra. Verde, negro. 2. Ahí está, verde con negro. 3, aqua con rojo. Ahí está. 4, rojo, purple. Ahí está, uy, terrible. 5, de hecho ese 4, sí, 4 es el fondo, sí, correcto. 5, purple, yellow, ahí está. Y ustedes tienen que completarlo, eso llega hasta 9, después sigue A, B, C, D, E, F. O sea, ahí la tarea de ustedes es completarlo. Y esto es un archivito, bueno, aquí 4, vean, para ver la funcionalidad, déjenme nada más un segundo para cambiarle 2. Ahí está, que sea diferente. Vean la funcionalidad del salir, del 4. Vea, dice, do you really want to go out? Yo digo que no, me regresa ahí. Si le doy 4 de nuevo y yo digo que sí, me sacó. Y listo, excelente esa funcionalidad. Un segundo para ver aquí un comentario, algunos comentarios.
Bueno, sí, y aquí me había puesto Melissa, que el nombre de la etiqueta era incorrecto. Muchas gracias. Súper bien. Y listo. Y ahora, eso mismo que nosotros hicimos ahí, nos podríamos venir aquí al panel de control. Panel de control. Y acá, en el panel de control, prácticamente nos podríamos venir a, déjenme buscar las herramientas administrativas. Y aquí hay algo que se llama programador de tareas. Panel de control, herramientas administrativas, programador de tareas. ¿Lo ven acá? Y en este programador de tareas, puedo venirme acá y yo puedo decirle, están las tareas que tendrá ahí. Bueno, vean, ya había creado este ejercicio el año anterior. Yo puedo crear una tarea nueva, entonces yo le digo crear una tarea. Y entonces le voy a decir qué nombre quiero para esa tarea. Tarea batch, sistemas operativos 2021 batch. Ahí está. Si quiero puedo agregar una descripción, quién lo va a hacer y ejecutar solo cuando el usuario haya iniciado sesión, sí. Si quiero cambiar de usuario, qué sé yo, acciones, desencadenadores, no ocupo que desencadene nada, pues son los triggers, los disparadores, puede ser que ocupe alguno, acciones, qué acción quiero, entonces yo le doy ahí nueva y le digo, quiero que inicie un programa, quiero que envíe un correo electrónico, quiero que muestre un mensaje, entonces quiero que inicie un programa. ¿Cuál programa? Bueno, me vengo aquí a Batch y escojo este programa. Ahí está. Si este programa ocupara llevar parámetros desde consola, hay que indicarlos acá. ¿Okay? Aceptar. Ese es el programa que quiero iniciar. Condiciones. Especifique las condiciones junto con los desencadenadores. Entonces, aquí yo le puedo decir que si quiero iniciarlo solo cuando el equipo esté activo, qué condiciones tiene. Y en configuración es donde debería calendarizarlo. ¿Sí? O iniciar solo si la siguiente condición de red está disponible. O iniciar la tarea, qué sé yo, ¿cuándo quiero iniciarlo? O aquí en configuración, permitir que la tarea se ejecute, o si la tarea no se ejecuta, iniciarla. Vamos a ver, de momento aquí no tengo nada para calendarizar. Y aquí en este no, solo esperar a que esté inactivo una hora, solo si el equipo está, ese no juega acá. Iniciar la tarea solo si el equipo está conectado también, lo puedo terminar, o activar el equipo, o iniciar solo con la siguiente conexión de red también disponible. Vean qué interesante que está. Configuración, permitir que la tarea se ejecute a petición, si la tarea no se ejecuta, iniciarla cada tanto. Detener la tarea si se ejecuta más de 3 días también para que no vaya a colapsar. Detener la tarea si no se ha finalizado, eliminar la tarea no reprogramada después de tantos días, aplicar las siguientes reglas si la tarea ya está en ejecución. Entonces aquí yo puedo decidir, ahí le doy a aceptar y tengo acá sistemas operativos. Yo podría decirle acá propiedades. ¿Okay? Y entonces, qué sé yo, vean que aquí me trae esta misma información. Es que lo que quiero buscar es como la calendarización para esta Profe, tarea. creo que es en lo de desencadenadores. Uno le da nuevo y ahí sale algo como iniciar Excelente. tarea. Ok. Entonces, muy bien, en los triggers o los desencadenadores, vamos a calendarizarlo. Muchas gracias ahí, muy bien. Sí, excelente. Entonces, acá está, ¿cuándo quiere que lance? Son disparadores, ¿cuándo quiere disparar la tarea? Entonces dice, una vez, pues cuando quiero, o si lo quiero diariamente, o si lo quiero semanalmente. Entonces, yo puedo decirle, quiero que le inicie hoy. Y podemos ponerla que le inicie ya casi. En lo siguiente estamos 6:32. Entonces yo voy a decirle que lo inicie a las 18:35 ahí. Y 00. Entonces le digo que lo haga ahí a esa hora.
una sola vez. Y nada, listo, aceptar. Entonces ya lo puse que lo inicie a esta hora. Aquí en desencadenadores, muchas gracias. Y le pusimos que lo inicie una sola vez a las 18:35. Igual puede ser en la periodicidad que uno le establezca. Aceptar. Y ya está, para iniciarse a las 18:35. Lo dejo ahí y esperemos a que se inicie. Y mientras se inicia, él se va a iniciar, entonces no va a haber ningún problema. Mientras hace eso, yo voy a continuar acá con la presentación y pues ustedes vieron que qué interesante que está ese tema, los batch. Ustedes lo completan ahí para más colores. Ahí hay más colores, hay hasta 15. Y combinan y fondos también, background y las combinaciones que ustedes quieran hacer ahí. Bien, no sé si tienen alguna consulta adicional con respecto a estos batch. Y así funcionaría para los, o así a nivel de los mainframes, de los equipos grandes. Se utilizan scripts y en general para servidores se utilizan muchos scripts a nivel de Windows o a nivel de Unix para programar tareas en forma automática que queremos que inicie procesos o dispare eventos o lance interrupciones o llamadas al sistema o lo que se ocupe. Eso es muy práctico hoy en día, porque qué tal que un administrador de un servidor, algo tan sencillo como un respaldo, por ejemplo, entonces ocupamos hacer un respaldo de la base de datos, pero oye, ese respaldo no lo podemos hacer en el día porque la gente está ahí full accediendo a la base de datos, más si es un sistema, una base de datos transaccional en un sistema bancario, por ejemplo, entonces no se podría de ninguna forma, jamás colapsa el sistema. Normalmente esos trabajos se programan para hacerlo en horas fuera de horas de oficina, que si usted de la mañana. Pero no va a estar el administrador, primero no va a ir físicamente al servidor a programarlo, segundo, aunque hicieran una conexión remota a las 3 de la mañana, despertarse casi dormido, no, eso se programa. Ve, aquí ya se disparó, ¿lo vieron? Yo estaba aquí conversando con ustedes y aquí ya se me disparó el archivito batch, el punto .bat, el archivo por lotes. Y listo, yo puedo aquí ya, obviamente este se dispara y me lanza un menú y espera una petición. Normalmente son scripts de que ocupamos que haga procesos automáticos sin intervención del usuario, porque si no, entonces perdería la magia. Aquí para este ejemplo está súper bien que nos espere acá. Pero lo que quería que vieran es que realmente sí se programó. Y ya está, seguimos acá. Normalmente en trabajos de administración de servidores, qué sé yo, que se realicen respaldos o lo que sea, se programan. A las 3 de la mañana haga un respaldo de la base de datos. A esa hora no hay nadie, pues lo hace. Guarda un log y el otro día cuando el administrador de la base de datos llega, pues se da cuenta a ver cómo finalizó el respaldo. Bien, no sé si tienen alguna duda adicional. Bien, ya vimos las formas en que se crea un proceso, que involucra un proceso, pero a ver, ¿qué causa la finalización de un proceso? También podríamos preguntarle, una vez que se crea un proceso, él empieza a ejecutarse y realiza cierto trabajo para el que está destinado. Sin embargo, pues nada es para siempre, ni siquiera los procesos. Más tarde que temprano, más temprano que tarde, pues ese nuevo proceso tendrá que terminar. Por lo general, debido a alguna de las siguientes situaciones, puede ser que la finalización de un proceso sea por una salida normal, que es una salida voluntaria, qué sé yo, se ejecuta una llamada al sistema operativo para indicar que ha terminado. Un exit, por ejemplo, en Unix o un exit process en Windows. Una salida por error, que también es voluntaria. Que el usuario trate de compilar un programa que no existe. Entonces también es una salida por algún error que es voluntaria. Vayámonos más, seamos más fatalistas, un error fatal, esa es involuntaria. Ejecutar una instrucción ilegal, hacer referencia a una parte de memoria que no existe, entonces se colapsa, lanza un error fatal ahí. Entonces, finaliza ese proceso en el mejor de los casos sin afectar el sistema, en el mejor de los casos. ¿Okay? Qué sé yo, eliminado por otro proceso, también esa es involuntaria. La mayoría de los procesos terminan debido a que han finalizado. ¿Okay? Sin embargo, debido a que ya concluyeron su trabajo, pero cuando un compilador ha compilado el programa que recibe, ejecuta una llamada al sistema para indicarle al sistema operativo que ha terminado. Entonces, esa es como la forma normal, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos eliminarlo?
lanzando otro proceso. En Unix, y lo vamos a utilizar mucho, hay una instrucción, que esa instrucción lanza interrupciones para detener o finalizar en forma abrupta procesos que se están ejecutando. Es una instrucción que se llama kill. Esa funciona para todos los Unix y entonces uno con kill le puede decir, ¿qué quiero hacer con tal proceso que se está ejecutando? Entonces yo por ahí antes tengo que tener acceso al Process ID. El ID del proceso es como el identificador único para cada proceso. Entonces yo le digo, ok, este proceso con este ID, o puede ser por nombre del proceso también, este proceso que se llama Firefox, por ejemplo, quiero mandarle una señal para que se detenga, o quiero mandarle una señal para matarlo abruptamente, para eliminarlo. Lo vamos a ver después, el kill. Windows también tiene su homólogo, que es el Terminal Process, también, al igual que en Unix, en Windows, cada proceso tiene un PID, un Process ID, un ID único, y entonces por medio del Terminal Process, si uno abre ahí el administrador de tareas, puede lanzar un Terminal Process o por medio de la consola, el Command Prompt o la ventanita negra, y pues si tenemos el ID del proceso, podríamos eliminarlo. Ahora, también, por cualquiera de esas formas en que un proceso sea eliminado, la pregunta es, ¿qué implica la destrucción de un proceso? La destrucción de un proceso involucra varios trabajos para el sistema operativo. Primero, borrarlo del sistema. Devolver, liberar los recursos. Al eliminar el proceso, se borra el sistema, se liberan los recursos y entonces tienen que devolverse esos recursos al sistema. Después lo que se llama hacer una purga, purgarlo de todas las listas. Purgarlo es como eliminarlo de todas las listas o tablas del sistema donde se haya agregado la referencia a ese proceso. Normalmente Windows, ahí tiene, Windows maneja un registro que las versiones más recientes son más estables. Antes ese manejo que hacía en ese registro de Windows era terrible. Cuando uno utilizaba un sistema llegaba a un punto en que se colapsaba, y esa frase que se viralizó, se hizo famosa, de que los informáticos en la parte de soporte, que siempre cuando el sistema estaba colapsado y el usuario le decía, es que el sistema está lento, no me funciona, entonces el informático soporte le decía, reinicie la computadora, y con eso se le soluciona, y se solucionaba. Y eso es porque al reiniciar la computadora se hace un vaciado del registro de Windows. Windows en las versiones anteriores, en Windows XP, en la versión XP Vista, esas, mucho más atrás, hacía un pésimo manejo del registro de Windows, se iba llenando, inclusive cuando se desinstalaban los programas, no eliminaba las entradas en ese registro, entonces comenzaba a crecer en forma desmedida y después el sistema se ralentizaba, se colapsaba, terrible, y llegaba a un punto en que la única solución era reinstalar el sistema operativo, resetear todo, reinstalar el sistema operativo, porque es obviamente una copia nueva, el registro volvía a estar pequeño y todo comenzaba a funcionar bien. No hacía bien este trabajo, todo lo que era purgarlo de las listas, borrar el PC, el bloque, el PCB, el Process Control Block, el bloque de control de procesos, qué sé yo, hacer que funcione, que si un proceso está suspendido, pues que mantenga ese estatus, que cuando ese proceso vuelve a reiniciar, que entonces le cambie el estatus. Y también en muchas ocasiones, cuando es un proceso hijo derivado de algún padre, que no quede ahí como lo que se llama un proceso zombie, que es un proceso hijo que quedó sin el padre, sino destruir también el proceso padre. ¿Ok? Bien. Bien, eso está bastante interesante. Todo esto de procesos es algo que nosotros no teníamos por qué saberlo. Y vean que ahora pues se nos abre así esa espinita ahí, se nos abre como esa línea de poder entender más a fondo como expertos, ya no como usuarios, sino como expertos cómo funciona el sistema. La jerarquía, cómo funciona la jerarquía de los procesos, cómo funciona en Windows, cómo funciona en Unix. Por ejemplo, en Unix, un proceso y todos sus hijos junto con sus descendientes forman lo que se llama un grupo de procesos. Y hay un proceso especial llamado init, que lo que hace es que crea varios, a partir del init se crea un árbol
con varios procesos adicionales utilizando la subrutina fork. ¿Okay? En Windows no maneja como tal una jerarquía de procesos. Todos los procesos son iguales en Windows. Cuando se crea un proceso en Windows, el padre recibe lo que se llama un token. Es como un manejador que puede utilizar para controlar al hijo. Así funciona en Windows. ¿Ok? A ver, en algunos sistemas operativos, cuando un proceso crea otro, el proceso padre y el proceso hijo continúan asociados, en cierta forma. El proceso hijo puede crear a su vez más procesos, formando entonces cómo funciona Unix, la jerarquía de procesos. Un proceso solo tiene un padre, pero tiene 0, 1, 2 o más hijos. Así funciona. Un proceso solo tiene el padre, pero puede que tenga o no tenga hijos. En Unix, como les digo, pues el padre y todos sus hijos junto con los descendientes forman ese grupo de procesos. Cuando un usuario envía una señal, qué sé yo, de teclado, esa señal se va a enviar a todos los miembros de ese grupo de procesos actualmente asociados con el teclado. Por lo general, todos los procesos activos que se crearon en esa ventana. Igual, cada proceso puede también atrapar la señal, ignorarla o tomar acción. Es igual, se envía una señal y el proceso puede tomar acción o no sobre esa señal. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo de Unix. Es igual cuando se enciende el equipo, entonces lanza lo que estoy poniendo ahí, ese proceso especial que se llama el init, en la imagen de inicio. Entonces empieza a ejecutarse, lee el archivo que le indica cuántas terminales hay, utiliza fork para crear un proceso para cada terminal y cada uno de esos procesos esperan a que alguien inicie sesión, porque es que eso no lo hemos visto. Ya cuando comencemos a ver Linux, vamos a ver que en Linux ahí se pueden tener varias terminales que llaman. Es como tener varias vistas de la pantalla principal o varias pantallas principales ejecutando acciones diferentes. Es interesante. De hecho, yo no lo vimos con el Ubuntu Server, pero uno en el Ubuntu Server puede tener varias consolas activas. Es que yo no les dije eso. Uno comienza a presionar F1, F2, F3, F4, F5 y en cada uno de esos le abre una consola diferente y en esas consolas puedo tener procesos ejecutándose en forma diferente. ¿Sí? Ya casi inicio el Ubuntu Server para mostrarles esto que les estoy contando. Y en contraste con Unix, Windows, como les digo, no tiene ese concepto de jerarquía de procesos. Todos los procesos son iguales. La única sugerencia de una jerarquía de procesos es cuando se crea un proceso. El padre recibe el indicador especial, que es ese token, que es el manejador, que puede utilizar para controlar al hijo. Sin embargo, tiene la libertad de pasar ese indicador a otros procesos, con lo cual invalida la jerarquía. Los procesos en Unix no pueden desheredar a sus hijos. No pueden. En Unix no. Bien. Estado de los procesos. Un proceso puede generar cierta salida que otro proceso utiliza como entrada. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo muy interesante y es un ejemplo de Unix. Pueden ustedes también probar ahí con la versión de Ubuntu de Linux. El cat, ya sabemos, el cat lo hemos utilizado. El cat. El cat es para ver el contenido de un archivo, de un fichero. Lo usamos para las configuraciones. Antes hacíamos cat para no tener que ingresar con el editor, con el nano. Por cierto, la gente que inició el otro editor, el Bing o el OBI, creo que lo abría el otro día, que no podíamos salir, el comando era 2 puntos y era WQ. Por ahí, estando en el server, me equivoqué y entré con otro, que no era el Bing, pero funcionaba así igual, se llamaba Edit en la consola. Y era el mismo, el VI o el Bing mejorado. Y entonces se me vino así un flashazo de antes de cuando usaba sus editores y le puse WQ y eso es para salir, por si les pasa, no tengan que resetear. Bien, entonces tenemos acá este ejemplo del CAT, ya que aquí dice CAT, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, después viene este simbolito acá, que significa en Unix, es muy lindo, porque en Unix uno puede pasar
puede ejecutar varios procesos al mismo tiempo. Entonces yo puedo enviarle varios comandos y cada comando lanza un proceso. Aquí hay concurrencia. Este simbolito significa que yo voy a ejecutar un segundo proceso, que ese segundo proceso, en este caso, va a lanzar este otro comando acá que se llama grep, con la palabra árbol. Y este segundo proceso se va a ejecutar o va a depender de la salida del primer proceso, que fue lo que les puse acá arriba. Un proceso puede generar una cierta salida que otro proceso va a utilizar como entrada. Entonces, este segundo comando en esta misma línea, grep, árbol, él obviamente va a utilizar la salida del primer proceso para funcionar. Entonces, vean qué interesante. Ya les voy a explicar más en detalle qué hace todo este comando en la siguiente filmena. Antes quiero decirles que un proceso se bloquea. Estamos hablando de estados de los procesos tienen estado. No necesariamente el proceso siempre se va a estar ejecutando. Luis ya notó el detalle, muy bien, sí. Entonces, resulta que un proceso se bloquea porque no puede continuar. ¿Y por qué no puede continuar un proceso? Puede ser que esté esperando por una entrada. Puede ser que el sistema operativo haya decidido asignarle la CPU a otro proceso. Cuando hablamos de estados de los procesos, vamos a decirle que tenemos 3 estados básicos. En ejecución, que es cuando el proceso está utilizando el procesador, la unidad central de procesamiento en ese instante, el proceso puede estar listo, que es que el proceso está en modo, qué sé yo, puede ser que se estuviese ejecutando y se detuvo temporalmente, o puede ser que ingresó un nuevo proceso a una cola de procesos. Ojo, esta terminología, ustedes la conocen, lo vimos en algoritmos, ¿sí? Cuando yo digo cola de procesos, por ejemplo, a nivel del sistema operativo, los procesos que entran a una lista de listos. Ojo esa terminología, a una lista de listos. ¿Qué quiere decir eso? Ya que estoy en esta parte, en la parte de los estados de los procesos. Entonces, los 3 estados básicos son que el proceso se está ejecutando. Eso quiere decir que en ese instante la CPU está, o el proceso está haciendo uso del procesador, ¿sí? O de su espacio, o de su, si es un multicore, de su núcleo ahí, de su core, del procesador. Puede ser que esté en estado listo. En ese caso, vean que aparte de los 3 estados básicos, las flechas significan transiciones. Un proceso puede tener una transición, ¿sí? Que son las transiciones entre los estados. Vamos a analizar más esto. Vean, por ejemplo, ahí dice que en ejecución y pasó a bloqueado y tiene un 1. Eso es una transición. ¿Qué ocurrió ahí? El proceso se bloquea para recibir una entrada. ¿Ok? Algo pasó y el procesador tuvo que bloquear ese proceso. Vean que el proceso que estaba en ejecución y pasó a listo con esa transición que se llama 2. ¿Qué pasó ahí? Puede ser que el scheduler o el planificador seleccionó otro proceso, entonces sacó el que se estaba ejecutando y le dio paso a un proceso con una prioridad mayor. ¿Cuál es el ejemplo que podemos ver acá? Lo que les explicaba del científico computacional con mente culinaria que estaba horneando un pastel para su hija y que tenía la cocina abastecida, todos los ingredientes y estaba pues realizando todo ese proceso. Era la ejecución, que era la mezcla de los ingredientes para la obtención del pastel, ¿sí? Pero que ocurrió un evento, un proceso de mayor prioridad, entonces puede ser que este sea este caso de 2, el planificador seleccionó otro proceso. En 3, que estaba en ese estado de listo, en esa lista de listos, dice que volvió a ejecución, el planificador decidió que ese proceso podía continuar ejecutándose. Y en 4, que estaba en listo o que estaba en bloqueado y pasó a listo, es que el proceso que estaba bloqueado ya liberó o ya se liberó, ya pasó de ese estado crítico bloqueado donde no podía estarse ejecutando. ¿Por qué? Porque quizás tenía pendientes recursos que estaban asignados a otro proceso y entonces el proceso estaba bloqueado. Entonces fue expulsado de ejecución, pasó a un estado de bloqueado, pero ya se liberaron los recursos que requería para seguirse ejecutando y entonces regresa a la lista de listos.
no debería pasar de bloqueado a ejecución porque no sabemos quién se está ejecutando. Tiene que haber un debido proceso, por eso regresa ya a la lista de listos. Pero esta es la configuración básica de los 3 estados de procesos. Ya vamos a ahondar un poquito más que en eso. Me voy a detener aquí para este ejemplo de Unix de los comandos de consola cat y grep. En el caso del cat, vean que ese primer proceso es cat chapter 1, 2 and 3, o capítulo 1, 2 y 3. Ese primer proceso que ejecuta cat, porque recuerden que un proceso es un programa en ejecución. Cat es el programa, el proceso es el que está ejecutando ese programa. Ese primer proceso que ejecuta cat produce como salida la concatenación de esos 3 ficheros. ¿Okay? Eso es lo que hace, concatena esos 3 ficheros. Y el segundo proceso que ejecuta grep lo que hace es que selecciona todas las líneas, ¿cuáles líneas? De esa concatenación que hizo esos 3 ficheros. El primer proceso concatenó los 3 ficheros. El segundo proceso, que obviamente ese proceso depende de la salida del primero, lo que hace es que concatena todas las líneas que van a coincidir en este caso con esa palabra tree. ¿Okay? La palabra árbol. Entonces, obviamente que el segundo proceso no puede ejecutarse antes que el primero porque si no va a producir una salida errónea. Y así podríamos tener, no necesariamente 2, Unix es muy potente, yo puedo tener 3, 4, 5 procesos ejecutándose en una sola línea. Y puede ser que los demás procesos dependan de la salida de los procesos anteriores. ¿Okay? Entonces, ven qué interesante que está eso. Igual ustedes pueden en el desktop, en Ubuntu, crear ahí 3 archivos y hacer la prueba con cat desde consola y después con grep, buscando alguna palabra que se encuentre en alguno de esos 3 archivos. Y entonces ahí les va a tirar todas las líneas que van a contener esa palabra. Es un lindo ejercicio. Quiero que hagan para el sábado que me cuenten. ¿Okay? Bien. Volviendo a los estados de los procesos, volviendo ahí a esos estados de los procesos. Déjame para quitar acá este de aquí, no me interrumpa, listo. Volviendo a los estados de los procesos, les voy a contar que esos son los 3 estados básicos, ¿ok? Y fue lo que vimos anteriormente ahí, donde se tenían las transiciones entre los procesos. Sin embargo, ese es un modelo muy básico. Yo puedo tener un modelo de estados de procesos donde puedo tener un diagrama de 5 estados. El inicial era un diagrama de 3 estados. Cuando se habla de diagramas de procesos, ¿qué es esto? Pues véanlo bien porque seguro se los voy a evaluar en quiz o en examen o lo que corresponda. Y tiene que quedarnos muy claro. Entonces vamos a ver un diagrama. Los 3 estados básicos son en ejecución, listo o bloqueado. Pero puede ser que yo tenga las variantes que desee. Aquí hice una variante donde agregué más estados. Y entonces, ¿qué otros estados agregué? Vean que los estados son los que se representan aquí en estos óvalos, círculos, como quieran verlo. Y las transiciones son las flechas y la información que está ahí. Eso representa las transiciones. Entonces yo agregué otros estados. Por ejemplo, agregué un estado de nuevo, donde digo que todos los procesos que van a ingresar para ser ejecutados tienen que primero entrar a un estado de nuevo. Y desde ese estado de nuevo va a pasar, cuando ese proceso sea admitido, ahí seguramente lleva una revisión inicial y se determina si es un proceso que pueda reunir las condiciones para ser ejecutado. Entonces, al momento de ser admitido, va a pasar a una lista de listos, a una cola. Es una cola. Esa lista de listos es una cola, quiere decir que el primero que entra funciona como una cola. FIFO. Inicialmente, conforme va entrando, se va acomodando en la cola. Pero después, como se ejecute, ya lo determina el planificador de procesos. Una vez que está, aquí ya fue admitido. Una vez que está en esta lista de listos, de aquí depende, si es despachado por el planificador, va a pasar a ser ejecutado. ¿Okay? Y una vez que está en ejecución, si todo salió bien y terminó pues en forma correcta, va a ir a un estado de finalizado y hace una salida normal. Pero cuando está en ejecución pueden ocurrir varios eventos. Por ejemplo, puede ser que se le dé paso a un proceso de mayor prioridad. Entonces el proceso es interrumpido y regresa directamente a la lista de listos. Puede ser de que ese proceso esté esperando algún evento
o alguna condición de entrada y salida. Entonces va a pasar a una lista de espera. Tal vez no es tan estricto bloquearlo, entonces el estado de bloqueado, porque ya cuando uno habla de un estado bloqueado, habla de que son procesos muy críticos que puedan afectar el performance, el rendimiento del sistema y entonces se bloquean. Pero no, puede ser que sea un proceso que se quedó esperando por algún evento, entonces pasó a un estado de espera. Y en ese estado de espera, puede ser que ya esa entrada y salida o ese evento que entonces estaba esperando se completó y entonces él regresa otra vez a la lista de listos, de donde seguramente pueda volver a ser despachado por el planificador para ser ejecutado. ¿Okay? Este es un estado o un diagrama, perdón, de 5 estados. ¿Okay? Un diagrama de 5 estados. Sin embargo, uno lo podría complicar más también y uno podría decir, no, mire, yo quiero pasar a un diagrama de 7 estados de procesos. Ah, ok. Entonces, ¿cómo juega ahí en ese diagrama de 7 estados? No, bueno, igual. Voy a tener un nuevo donde el proceso va pues a ser admitido, si es del caso, a una lista de listos donde cuando la CPU esté disponible pues pasará a ser ejecutado, donde si ocurre una interrupción pues regresará a la lista de listos, donde si el proceso se ejecutó de forma normal pasa a un estado finalizado y ya se acabó. Sin embargo, cuando está ejecutado, yo le puedo, este estado lo tenía, el de espera. Entonces él se queda esperando un evento, va a una espera, pero ahora, cuando ya el evento ocurrió, yo me voy a brincar el paso de enviarlo otra vez a listo y que entonces es muy largo, hay mucha burocracia. Entonces le digo, no, se quedó esperando un evento rápido. Cuando ya ese evento ocurrió, regrese nuevamente a ejecución. Ah, ok, perfecto. Entonces vuelve a ejecución ahí. Fue algo muy breve y pasó a estado de espera, pero ya se liberaron los recursos que ocupaba, entonces vuelva a ejecución. Sin embargo, puede ser que transcurra mucho tiempo. Ya cuando transcurre mucho tiempo, esperando por los recursos que no se liberaron, entonces se le dice, no, váyase a un estado durmiendo, sleeping ahí, se quedó durmiendo. Y ahí tendrás que quedarte hasta que los datos ya estén disponibles nuevamente para regresar otra vez a la lista de listos. Ya es un caso más crítico. O puede ser también que transitoriamente lo pasamos a ese estado de espera, pero se complicó y el evento que esperaba nunca ocurre. Entonces esto puede ser una causante de que me provoque inestabilidad en el sistema y vaya a provocar lo que comúnmente se conoce como un deadlock o un interbloqueo, que ya es una condición muy crítica de colapso general del sistema. Entonces, no, ahí ya prácticamente hay que tirarlo a un estado bloqueado de donde no va a salir nunca. Ya lo que se tire ahí a estado bloqueado, probablemente después tenga que ser purgado, porque son procesos que nunca se van a ejecutar, son muy peligrosos. ¿Sí? Entonces, vean que aquí ya lo hicimos más interesante. Hicimos un diagrama de 7 estados. Entonces, pasamos de los 3 estados básicos, que son ejecución bloqueado, listo, con sus transiciones, a un diagrama de 5 estados donde le agregamos aparte nuevo ese estado de los procesos que van ingresando y un estado de espera, son los dos que le agregamos, y acá adicional le agregamos bloqueado y durmiendo. ¿Okay? Entonces ya nuestro diagrama depende de, puede tomar una forma u otra. Ahora también puede ser que tengamos en este de 7 estados le dicen la mejora. Estos diagramas los hice yo, por ahí me puse a analizar más a fondo después de estudiar bien toda la temática y dije, no, hagamos los diagramas, pasémoslo a 5, pasémoslo a 7, pero podríamos mejorarlo más estando ahí en 7 estados, porque ve que en el anterior el bloqueado se quedó ahí y ese proceso pues se quedó ahí como que ocupando espacio, recursos, estando en la central de las tablas, no sé. Y entonces acá la mejora que planteo es, bueno, si está ya bloqueado, es un proceso que jamás va a regresar a ejecución, entonces eliminémoslo, tirémoslo a finalizado. Obviamente es un proceso que no finalizó correctamente, pero finalizó. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es la transición? El proceso bloqueado debe ser eliminado para evitar que el sistema se colapse, no podemos correr ningún riesgo y entonces lo finalizamos mejor. Y otra transición que agregué acá, otra mejora fue el que estaba sleeping, durmiendo, y entonces fue un proceso que inicialmente arrancó en espera, se quedó esperando ahí unos eventos, unos recursos,
Si esos recursos no se liberaron en el tiempo, pasó al estado de durmiendo, pero puede ser que aquí se me esté convirtiendo en un proceso potencialmente peligroso para el sistema. Entonces, no, vamos a tener que agregarle esta transición que lo tire a bloqueado, porque los datos no vuelven a estar disponibles nunca y el proceso debe ser bloqueado para que no me colapse el sistema. Si yo lo tiro a ese estado de listo, a la lista de listo, puede que ser que en algún momento vuelva a regresar a ejecución y está entonces en ese ciclo infinito que en algún momento se puede apropiar ahí en ejecución, diga no salgo más y me colapse el sistema. Entonces, no, los dos cambios que le hice acá fue agregar estas transiciones. Es un un diagrama de 7 estados mejorado, donde si está bloqueado, listo, se desecha. Y si está durmiendo y se convierte en un proceso potencialmente peligroso, se bloquea para que después sea desechado. Entonces, esto es como una mejora al diagrama de 7 estados. Sí. Bien, y entonces, para ir avanzando acá, bastante interesante, vamos a irnos al scheduler, ¿sí? O el planificador. El planificador es el nivel más bajo, es el nivel más bajo que existe en el sistema operativo. Ese es el planificador. ¿Ok? Y el planificador, pues se encarga de todo ese manejo de las interrupciones, se encarga de iniciar y detener procesos. Está ahí, en la capa más baja del sistema operativo. ¿Sí? Y sí, de hecho, encima de esa capa van a estar los procesos secuenciales. Pero el planificador va a estar ahí en la parte más baja, o en la capa más baja. Y él se va a encargar de todo el manejo, las interrupciones, de los detalles relacionados con iniciar, de tener procesos. Obviamente, todo eso tiene que ser transparente para el usuario y el sistema también tiene que tener ayuda, alguien que se encargue de eso. Este componente del sistema operativo decide cuál será el orden de ejecución de los procesos. Y en sistemas operativos modernos, multitasking y multiprocesos es un componente muy, muy importante. En los sistemas operativos de tiempo real es esencial contar con un planificador, contar con un scheduler. Tu función es esa, repartir el tiempo disponible de la CPU, del procesador, entre todos los procesos listos para hacer ejecución. Recuerdan el estado listos. Entonces el scheduler obviamente no es solo un proceso que se va a estar ejecutando, sino van a ser miles de procesos, millones de procesos que se puedan estar ejecutando. Entonces el planificador decide, reparte el tiempo y decide qué procesos se ejecutan. ¿Okay? Eso lo hace él. Y bueno, también como en algún momento he venido mencionando, en la parte de implementación de los procesos, pues para implementar el modelo de proceso, el sistema operativo mantiene una tabla. Una tabla es un arreglo de estructuras que se llama tabla de procesos. O en inglés es bloque de control perdón, es el bloque de control de procesos, en inglés es PCB o Process Control Block, que por si lo encuentran por ahí también de esa forma. Entonces, esa tabla pues tiene una entrada para cada proceso. Algunos autores a esas entradas las llaman bloques de control de proceso, como les estoy diciendo ahí. Y esta entrada contiene información importante acerca del estado del proceso, que incluye contador del programa, apuntador de pilas, asignación de memoria, estado de los archivos que tenga abierto el proceso, información contable y de planificación del proceso, y todo lo que deba guardarse en realidad acerca del proceso. Cuando se cambia de estado de ejecución a listo o bloqueado o cualquier otro estado que aparezca ahí, entonces eso se va a registrar de tal forma que cuando se reinicie, pues se entienda dónde se había quedado el proceso. ¿Sí? Y ese PCB o esa tabla o ese bloque de control de procesos es en realidad un registro especial, donde el sistema operativo tiene toda la información que necesita tener del proceso.
Y pues acá vemos qué información, ahí está, todo lo que les he estado contando, aparte del ID del proceso, que es muy importante, vean, muy importante, cada proceso tiene su ID único, pero también hay otra información, señales, el grupo proceso, proceso padre, y lo que tenga que ver con la ejecución. Es una administración de procesos, una administración de memoria, pues igual el apuntador a un segmento de pila, el apuntador de información de segmento de datos. En cuanto a la administración de archivos, quién es el directorio raíz, la parte del ID del usuario, el ID del grupo. Una serie de información toda relacionada con el proceso. Eso es lo mismo que estaba en la slide anterior, en la filmina anterior, pero pues aquí esta es otra forma, el PID, el Process ID, pues el ID del proceso, el estado, igual lo que les contaba, los valores de registro, la prioridad. Si se utiliza un algoritmo de planificación de prioridad, también se guarda la prioridad del proceso. Los recursos asignados, estadísticas, quién es el owner, el dueño, las señales, qué sé yo. ¿Qué pasa cuando ocurre una interrupción a nivel de proceso? ¿Qué pasa cuando ocurre una interrupción? Ok, está divirtiendo. Bien, ¿qué pasa cuando ocurre una interrupción? Mejor para pues, entrar acá en esto que es lo que nos compete. A ver, ¿qué pasa cuando ocurre una interrupción? El hardware mete el contador del programa a la pila cuando ocurre una interrupción. ¿Sí? También el hardware, o a nivel del hardware, es la parte física, la computadora. ¿Sí? Carga el nuevo contador de programa, lo que se llama un vector de interrupciones. Hay un procedimiento en ensamblador. El ensamblador es un lenguaje que está casi a nivel del lenguaje máquina. El lenguaje máquina es lo que está ahí más abajo, pero encima está el ensamblador. Uy, no sé si en este curso me gustaría, porque en C, lo que se llama embebido o incrustado ahí en C, uno puede meter instrucciones de ensamblador. Entonces es bien interesante. Voy a ver si en algún momento se pudiera hacer en este. Siempre lo he querido hacer y no sé por qué lo he pospuesto. Entonces el hardware carga el nuevo contador de programa, lo que se llama un vector de interrupciones. Ese vector de interrupciones es una ubicación asociada que por lo general está cerca de lo que llaman la parte final de la memoria, es ese vector de interrupciones. Y esa ubicación pues contiene la dirección del procedimiento del servicio de interrupciones. Vamos a ver, vamos a hacer una suposición, que el proceso de usuario 3 está en ejecución cuando ocurre una interrupción de disco, por llamarlo de alguna forma. El contador de programa, la palabra estado del programa y algunas veces uno o más registros del proceso del usuario 3 se van a meter en la pila actual mediante del hardware de interrupción que corresponda. Es una interrupción a nivel de hardware. Después la computadora va a saltar la dirección especificada en ese vector de interrupciones y pues esto es todo lo que hace el hardware. De aquí en adelante va a depender del software, en especial de algo que se llama el procedimiento del servicio de interrupciones. ¿Sí? Todas las interrupciones empiezan por guardar los registros, a menudo en la entrada de la tabla de procesos para el proceso actual. Después, pues se quita información que la interrupción metió en la pila y el apuntador de pila se establece para que apunte a una pila temporal utilizada por el manejador de procesos. Acciones como guardar registros y establecer el apuntador de pila no se van a poder expresar ni siquiera en lenguajes de alto nivel como C, por lo que se realizan mediante una pequeña rutina, pero en lenguaje ensamblador, que por lo general es la misma para todas las interrupciones, ya que el trabajo de guardar registros es igual, sin importar cuál sea la causa de la interrupción. Pues cuando termina esa pequeña rutina en lenguaje ensamblador, llama a un procedimiento en C para realizar el resto del trabajo para este tipo de interrupción específico. Suponemos que el sistema operativo está escrito en C, por lo menos en Unix sí.
en Linux, o en Ubuntu y todo eso está escrito en C. En Windows no, Windows tiene un sistema, un lenguaje de programación propietario y el código no es open source, entonces no se puede acceder a él, ¿sí? Entonces vamos a ver, el planificador decide qué proceso se va a ejecutar y el procedimiento en C regresa al código de ensamblador y el procedimiento en lenguaje ensamblador inicia el nuevo proceso actual. Entonces a ver, lleva su trámite, el que ocurra una interrupción a nivel de hardware o de software, lleva su trámite, pero si ya está establecido, pues simplemente se realiza y listo. Bien, y este tema ya no vamos a entrar acá. Esta temática que tiene que ver con hilos es lo que les voy a grabar en la clase asincrónica. Todo lo que tenga que ver con hilos para dejar la parte de comunicación de procesos para la siguiente semana. Entonces, esta clase va a ser una clase asincrónica que yo les voy a grabar y que les voy a comunicar seguramente mañana. Les voy a publicar el video para que ustedes lo puedan acceder. Si no tienen ninguna duda adicional, de mi parte es todo. Que la pasen bien. Chao.